Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Mauricio Escarpelo, soy médico pediatra especialista en adolescencia. En el podcast de hoy vamos a hablar acerca de el título Soy madre soltera y tengo un hijo adolescente. Esta es una serie de dos podcasts, uno en relación a madres y uno en relación a padres. Y en este vamos a trabajar acerca de las madres solteras y que tienen un hijo adolescente y un hijo o una hija adolescente y no saben muy bien qué hacer. Em, Hay varios desafíos comunes, ¿no? Que yo observo en madres solteras. Esto hay cosas, a ver, que dentro de los dos podcasts que vamos a trabajar que tienen cuestiones similares. Pero una de estas cuestiones que yo observo en muchas madres me refieren el tema de la imagen, ¿no? El imagen, pensándolo desde un punto de vista de las parejas heterosexuales, ¿no? Pensando en que hoy en día hay pluralidad de parejas. Muchas madres me plantean cómo hacen, por ejemplo, cuando tienen un hijo varón para hablar de determinados temas, que tienen dificultades para poner los límites, que como están ellas solas para hacer todo, se les dificulta, ¿no? Y me empiezan a relatar todas las cuestiones del día a día en la consulta de adolescencia, que bueno, termino a veces frenando un poco y transmitiendo de que es un consultorio de adolescencia más que un consultorio de padres, aunque a veces desde luego escuchamos, hacemos cuestiones de apoyo, de orientación a la crianza, pero bueno, son algunas de las cosas que me suelen transmitir. Una de las cosas importantes es poder realizar un equilibrio entre todo lo que tiene que ver con el trabajo y aspectos de la crianza. A veces en adolescencia se malinterpreta el tema de la independencia. Piensan que como son adolescentes ya no requieren de la presencia de los padres, entonces, bueno, trabajan todo el día, bueno, cuestiones de la vida adulta, ¿no? De trabajos, tareas, obligaciones, cosas que hacer en la casa y empiezan a dejar a un lado algunas cuestiones de comunicación que son sumamente importantes. Estos momentos de comunicación, que a veces hablo con muchas madres, sobre todo cuando tienen hijos varones, porque otra de las cosas que observo con madres solteras es que se les hace más difícil con los hijos varones que con sus hijas, en cuanto a lo que tiene que ver con el diálogo y la comunicación. Sienten, lo que ellas me cuentan siempre es como que sienten que se les escapa de las manos temas que no saben cómo hablar con ellos. Sienten que no tienen las herramientas como para hablar con su hijo varón, no sé, de cuestiones como del noviazgo, de las relaciones sexuales, como que tuviesen dificultad para explicar o abordar a determinados temas. Y ahí sí está bueno siempre poder apoyarse con otras personas. Desde luego puede ser con profesionales de la salud sobre temas que puedan llegar a ser más sensibles, como los de sexualidad o consumo de alcohol, drogas, bueno, situaciones de esta, pero también se pueden apoyar con otros amigos, con los profesores de los clubes. Hay muchas personas que pueden acompañar este proceso educativo y no de crianza en sí misma, pero sí como de aprender cosas de la vida, que son algunas de las preocupaciones que tienen muchas madres solteras. Por otro lado, hay que a veces tomar decisiones en relación a la salud y a la educación y no saben o tienen muchos problemas porque al no tener una pareja con quien decidir determinadas cosas, sobre todo cuando hablamos de procesos terapéuticos, de situaciones de salud más complejas, de decisiones que pueden implicar, no sé, una cirugía, cuestiones de cuando tienen hijos adolescentes con temas en relación a la identidad de género, y están ellas solas y se sienten como desprotegidas, ¿no?
son otra de las cosas que a veces observo en el consultorio y que tienen que ver con poder conversar lo que les pasa, los sentimientos, los pensamientos, las cosas que vienen a la cabeza. Y es ahí donde a veces es necesario un poco de orientación a padres. Se lo suelo recomendar que lo trabajen con psicólogos, como para, bueno, saber qué hacer o cómo acompañar en determinadas circunstancias o momentos. Otra de las cosas que también observo son, algunas madres son muy temerosas con esto de ser madre soltera, recalcan eso, ¿no? Entonces dicen, lo que pasa es que yo estoy sola. Entonces, claro, el estar sola lo relatan como yo tengo que tener control de la situación. Y lo real es que cuando tienen un hijo adolescente no van a poder tener el control absoluto de la situación. ¿Por qué? Porque lo ponen desde un punto de vista o me lo empiezan a transmitir como yo necesito saber todo, dónde está, dónde no está, quiénes son sus amigos, todo, ¿no? Eh, y los adolescentes le van a decir algunas cosas a los padres y otras no. De hecho, a ver, si quiere hacer algo, lo va a hacer y va a buscar la manera de que su mamá no se entere porque bueno, eh, y esto por otro lado, ¿no? Muchos adolescentes dicen en la consulta, ah, la tengo respirando en la nuca todo el tiempo, no me deja un momento tranquilo. Y estos miedos que a veces pueden tener las madres se los transmiten a sus propios hijos. Miedos que van pasando como de generación en generación. Después nos encontramos con chicos que tienen dificultades a veces para regular cuestiones de sus emociones, chicos que tienen dificultades en todo lo referido a habilidades para la vida, porque como estuvieron muy sobreprotegidos por este temor a que les pasara algo, eh, empiezan a tener dificultades con algunas habilidades. Esto lo digo sobre todo cuando hay sobreprotección materna y hay como no sé cómo llamarlo, pero sería como una especie de pegoteo, ¿no? De crianza, donde la madre y el hijo son prácticamente una sola persona, que eso tampoco está bueno desde el punto de vista psicológico, porque es importante a partir de la adolescencia que el adolescente se separe de esta madre y que empiece a mostrarse como una persona diferente con sus puntos de vista, con sus miradas, ¿no? Y que no sea una persona sumisa, que agacha la cabeza y que siempre hace caso. Eh, Como también algunas madres, ¿no? Dicen, es que mi hijo hace todo, él obedece todo. Y está bien que sea obediente, pero también tiene que llamar un poco la atención si es excesivamente obediente, porque a veces parte de esos sentimientos o cuestiones que tienen que ver con desafiar al adulto en algunas cosas, y no porque sea algo malo el desafiar al adulto o porque tenga que ser una cuestión violenta o que tenga que ser, no, sino que desafiar al adulto con un punto de vista diferente o con un, no, yo no estoy de acuerdo, o a mí me gustaría hacer, no sé, una cosa diferente a la que le gustaría a la madre. Y esto que tiene que ver con el desafío hace que la persona de alguna manera se separe de esa madre y que no estén como, digamos, como que no sean una sola persona. Lo saludable sería que ocurra esto. Entonces, cuando tenemos a veces un poco de sobreprotección, nos empezamos a encontrar con adolescentes que no tienen habilidades o tienen dificultad para manejar habilidades sociales. ¿Por qué? Porque se las maneja la madre. Entonces, cuando tienen una situación adversa y están acompañados, ¿no? En este caso, por ejemplo, por su madre, la resuelve la madre y no la resuelve el adolescente. Y esto hace que cuando después se enfrenta a situaciones adversas no tiene las herramientas para poder resolverlas. Esto es algo muy frecuente de encontrar, por ejemplo, cuando hablamos de bullying, ¿no? Cuando hablamos del hostigamiento escolar, bueno, de todo lo que implica el bullying. Y es muy frecuente de encontrarse con adolescentes que no saben cómo manejar esos mensajes que reciben, que, bueno, son mensajes en muchos casos muy feos que les dicen o cosas,
Y algunos adolescentes reciben ese tipo de mensajes y les entra por un oído y les sale por otro. Sin embargo, hay otros adolescentes que por sus cuestiones personales, su crianza, su historia y demás, les afecta de otra manera. Entonces, fíjense, esto tiene que ver con parte de estas habilidades del poder procesar el mensaje que otro da, de a veces no tomar como personal ciertas cosas, o poder dejar en otro lugar ciertas cosas y poder continuar con la vida sin estar preocupándose innecesariamente por cuestiones que puedan llegar a ser irrelevantes. Entonces acá hay que encontrar un tiempo, ¿sí? Para generar el espacio para ellos, para ese autocuidado que necesitan. Empezar a enseñarles de que requieren de ese autocuidado. Entonces, acá las madres solteras se plantean, bueno, pero hay cosas que yo no sé cómo decirlos o cómo hacer o qué explicarles. Y eso está bueno porque incluso muchas veces me lo explicitan en el consultorio y me dicen, mira, yo soy mamá adolescente, perdón, esto fue un acto fallido. Porque puede haber madres adolescentes, sino que me estoy refiriendo, ese es otro tema, ¿no? Que da para otro podcast. Madres que fueron, cuando eran adolescentes, tuvieron a sus hijos. Ahí tenemos un montón de otras cosas para hablar, porque parte de sus cuestiones madurativas, ¿no? De adolescencia, transcurrieron siendo madre. Así que, bueno, ese es para otro podcast. Si les interesa, podemos, pónganme en algún comentario, me dicen y podemos abordarlo también. Pero bueno, siguiendo con el tema que veníamos conversando y hablando, algunas madres necesitan esto como herramientas para poder hablar con sus hijos. Afortunadamente hoy hay muchas herramientas para poder hablar en Internet, en YouTube y también poder sacar provecho de las noticias o las situaciones que pasan en la cotidianeidad como para a partir de esas noticias poder empezar una conversación, como vos qué harías en esta situación, o a partir de un comentario que ellos dicen en relación a un amigo, y contame cómo te sentiste, y a vos eso te parece que está bien, o qué harías vos. Che, ¿cómo podemos ayudar a tu amigo en relación a esto? ¿Qué se te ocurre? Todas esas son indicadores para poder conversar los temas, para pensar estrategias de resolución de conflictos y un montón de habilidades que si no las tienen es ahí donde el adulto aparece para poder brindarle esas herramientas y ayudarlos con estrategias para resolver problemas o conflictos. Volviendo al tema de temas como el tema de la sexualidad, que a muchas madres les resulta difícil hablar con adolescentes varones, a veces me dicen en la consulta, me gustaría que hables con él porque hay cosas que yo no sé cómo decirle en relación a los cuidados y también hay cosas que quizás porque, bueno, la mamá no lo sabe o no lo conoce, porque, bueno, no, al ser otro género, no sé, no conoce alguna cuestión de higiene en particular o algo, entonces bueno, cuando van los adolescentes en la consulta, vamos conversando de distintos temas y bueno, podemos abordar también esto si es que a ellos también les interesa, porque ese es otro tema. A veces algunas madres lo llevan como para eso, como para decir, bueno, listo, te llevé a la consulta para que te explicaran el tema de la sexualidad y listo, ya está. Y no, a veces quedan a solas después en la consulta y ellos empiezan a plantear otras necesidades, otras cosas, y bueno, que pueden llegar a ser prioritarias y nos enfocamos en eso. Y dejamos quizás para un segundo momento o abordamos un poco de algunas cuestiones que le puedan llegar a preocupar a la madre también. Bueno, de hecho, también por este motivo yo tengo ahí algunas, en mi página web tengo una academia online y ahí, por ejemplo, tengo un curso un curso, una masterclass sería de sexualidad para adolescentes, donde explico un montón de cuidados y cosas de todas esas que yo ya sé que generan mucho pudor por parte de las familias para conversar y hablar. Y bueno, se las voy explicando yo a los adolescentes a modo de clase, un montón de cosas o consideraciones que tienen que tener en cuenta
en relación a la sexualidad. Otro de los temas que va relacionado a estas cuestiones de la crianza son los límites. Muchas madres de adolescentes, tanto varones como mujeres, me plantean las dificultades para poner límites cuando están solas en la crianza. Parte de estos límites es más, a veces hay una disputa entre lo que ocurre en la casa de su madre y en lo que ocurre en la casa del padre, entonces me empiezan a relatar que yo, porque en mi casa hago esto, pero cuando va con la casa del padre hace esto otro. Bueno, no todas estas cuestiones de diferencia. Esas cosas hay que trabajarlas detenidamente y no son cuestiones que simplemente, bueno, tenés que hacer esto o aquello, resuelva toda la situación. Puede ser alguna recomendación si es algo muy puntual, pero muchas veces sirve como para reflexionar y también para que los adolescentes puedan darse cuenta en relación a los cuidados y que no se hace, digamos, porque la madre es mala, sino que se hace desde un punto de vista de los cuidados. Y a algunos adolescentes les toma un tiempo darse cuenta de estas cosas, pero por una cuestión madurativa. Generalmente adolescentes entre los 13, 14 años suelen ser adolescentes como más impulsivos y les cuesta procesar algunas cosas digamos, de comprensión que lleven a una reflexión más importante que lo pueda hacer adolescentes que son un poquitito más grandes. Así que bien, estas son otras de las cosas que a veces hay que trabajar en orientación a padres cuando los padres están divorciados. En algunas situaciones es más sencillo cuando entre los padres, aunque estén divorciados, tienen un buen vínculo y contacto y lo pueden manejar, pero sí es más difícil cuando los padres divorciados prácticamente no se hablan, o se odian, o bueno, o hay muchas diferencias. Y es muy claro porque tanto de un lado como del otro, porque a veces viene el padre o a veces viene la madre y cada uno plantea sus cosas desde su punto de vista y bueno, son atendibles muchas veces ambas miradas y tiene que ver con poder comprender también lo que sucede o lo que pasa en otro lado. Entonces, si en el otro lado, digamos, en la casa del padre, en este caso, si estamos hablando que es la madre quien consulta, refiere un montón de cosas que suceden en la casa del padre, también habrían que analizar porque a veces en esos contextos también se favorecen o se facilitan otras situaciones. Es decir, tal vez no son muy buenas para unas cosas, pero son buenas para otras. Y lo mismo puede suceder en la casa de la madre. Puede que sea buena para unas cosas y no tan buena para otras. Y ahí viene un poco el complemento y que todo esté medianamente dosificado. Lo que pasa es que ninguno de los dos extremos son buenos, ni que haya una excesiva cantidad de límites, orden y todo esto, a que no haya absolutamente nada. Hay como que ahí hacer un poco un mix de todo esto. Esto que yo les digo, estoy hablando desde un punto de vista muy general. Seguramente si esto lo está escuchando cualquier madre soltera o incluso padre soltero que esté escuchando esto, se le vendrán un montón de situaciones a la cabeza de cosas que pasen. Como es imposible abordar absolutamente todo, yo simplemente acá lo planteo y lo planteo como para empezar a reflexionar sobre este tema y bueno, también transmitirles de que si ustedes necesitan conversar conmigo, recuerden que pueden hacerlo, ya que hago consultas presenciales o virtuales, y podemos conversar un poquito más en relación a algunas cuestiones de orientación. No soy un psicólogo orientador a padres, sí sé mucho de adolescencia y a veces eso puede ayudar a comprender algunas cosas, a veces algunos tips y yo esencialmente trabajo con adolescentes, pero bueno, a veces puede ser de utilidad. También tengo un libro, se llama Padres de Adolescentes sin GPS y tengo un curso para padres de adolescentes que están disponibles ahí en mi página web
que ahí también hay mucha información que les puede ser de utilidad. Y desde luego en mis redes sociales, que está lleno de contenido gratuito para seguir aprendiendo cosas de adolescencia. Bueno, espero que les haya gustado este podcast y no se pierdan también el podcast de Soy padre soltero y tengo un hijo adolescente, porque este es de madre soltera. Bueno, nos estamos viendo. Compartan este podcast si les ha gustado con otras madres solteras. Estamos en contacto. Adiós. Chao, chao.